Saludos, soy Solís Segura y Felipe de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro del grupo E151, presentando para el profesor de Electricidad y Magnetismo. Esta es la práctica número 6, que se llama Corriente y Resistividad Eléctrica, para el profesor Fabio Tomás Moreno. Acompáñenme. Bueno, a continuación le voy a presentar lo que es la ley de George Simon Ohm. ¿Quién fue George Simon Ohm? Nacido en 1789 y falleció en 1854. Fue un físico y matemático alemán que aportó la teoría de la electricidad y la ley de Ohm. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el cierto conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece entre la relación entre resistencia e intensidad. Para poder entender un poco mejor este concepto, y bueno, lo que él hizo, escribí este pequeño círculo, en el cual potencia, intensidad, voltaje y resistencia están en un mismo ámbito de electricidad, en el cual por medio de esas mismas 4 cifras podemos sacar lo concluyente de otras cantidades. Por ejemplo, si necesitamos la potencia y lo que nos dan es únicamente un voltaje y una resistencia, ok, P es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia que tenemos, y eso nos va a dar la potencia equivalente en watts, ok. Una vez prosiguiendo eso, podemos ver que, por ejemplo, si tenemos únicamente lo que es la potencia y la resistencia, podemos conseguir lo que es el voltaje. ¿De qué forma? Voltaje es igual a la raíz de potencia por resistencia. Y si en este caso, en vez de necesitar lo que es el voltaje, necesitáramos la intensidad, ok, esto sería muy fácil. Podemos tener la intensidad únicamente cambiando un factor de la misma fórmula. Tenemos igual la potencia, la resistencia y tenemos su raíz, pero en este caso se dividen para que nos pueda dar lo que es la intensidad, que sería equivalente en amperes. Ok, a continuación voy a resolver algunos problemas de lo que es este tipo de índole, para que comprendan un poco más allá de lo que es este tipo de problemas y bueno, lo que aportó George Simon Ohm a lo que es el campo de la electricidad. Ok, el siguiente video lo voy a dividir en 3 partes porque quiero explicar lo que es el siguiente problema del libro de Paul Tippens, kit de edición, que bueno, el problema es el 33.5. ¿Cuál es la caída de potencial a través de un resistor de 4 ohms que circula a través de una corriente de 8 amperios? Ok, la respuesta a este problema es muy fácil, ya que tenemos que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ok, nuestra intensidad es de 8 amperios y tenemos una resistencia de 4 ohms. Ok, a continuación, bueno, voltaje es igual a intensidad por resistencia, es equivalente a, bueno, 4 por 8, y esto nos va a dar un resultado total de 32 voltios totales en este tipo de problema. La siguiente parte es cuál es la resistencia que existe entre un rheostato si la caída de potencial es de 48 voltios y tiene una corriente de 4 amperios. Ok, para esto voy a utilizar lo que es la fórmula que hizo George Simon Ohm, que es igual a resistencia, es equivalente a voltaje sobre la intensidad. Esto es equivalente y bueno, como nos dice el mismo problema, ya tenemos lo que son los 48 voltios y una corriente de 4 amperios. Lo único que tenemos que hacer en este caso, bueno, es dividirlo. Es 48 sobre 4 y esto nos da una resistencia de 12 ohms. Ok, ya una vez que tenemos este tipo de resistencia, ya tenemos ahora la segunda parte,
Y ahora la tercera parte, determine la corriente a través de un resistor de 5 ohms que tiene una caída de potencial de 40 voltios. Ok, para esto voy a utilizar similar a estas dos fórmulas, a lo que son estas dos, que es intensidad es igual a resistencia sobre la intensidad. Perdón, voltaje sobre la resistencia. En el cual es equivalente a que nos dan un voltaje de 40 voltios y bueno, nos dan una resistencia de 5 ohms. Y esto es equivalente a una intensidad de 8 amperios. Y con esto, bueno, matemáticamente se comprueba lo que es la ley de Ohm, ya que él propuso la teoría de la resistencia, que todos los materiales tienen cierta resistencia hasta cierto potencial, o igual que un potencial entre su intensidad nos da su resistencia de modo eléctrico. Bueno, ahora comenzaré con el problema 33.11 del mismo libro de física, en el cual a continuación dice, y cito: un generador de corriente continua de 120 voltios suministra 2.4 kilowatts a un horno eléctrico. ¿Qué corriente se suministró y cuál fue la resistencia de esa misma corriente? Ok, vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm, que nos dice que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Tenemos una potencia de 2400 watts o 2.4 kilowatts, que bueno, justamente aquí. Y bueno, la vamos a dividir eso entre la intensidad de la corriente, que es, mejor dicho, el voltaje, que es de 120 voltios. Esto nos va a dar una intensidad de 20 amperios. Ok, y utilizando la misma regla y la ley de Ohm, vemos que, por ejemplo, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ya tenemos el voltaje, que es de 120, sobre una intensidad de 20 amperios. Y esto nos va a dar como resultado 6 ohmios de resistencia en ese mismo horno, en ese mismo generador de corriente continua. Bueno, a continuación mostraré lo que es, comprobaré, mejor dicho, lo que es la teoría de ley de Ohm en el siguiente problema del mismo libro, el cual es el 33.15. En el cual nos pregunta cuál es la resistencia de 200 pies de alambre de hierro que se tiene un diámetro de 0.002 pulgadas a 200 grados Celsius. ¿Ok? Perdón, a 20 grados Celsius. ¿Ok? Realmente los grados no son relevantes. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta son estas dos siguientes fórmulas. Una para descubrir cuál va a ser el área total. Y bueno, la otra para ver la resistencia dentro del área. Y bueno, comencemos, que va a ser pi, área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces voy a multiplicar pi a la conversión de 0.002 pulgadas a metros, es equivalente a 5.08 por 10 a la menos 5 metros. Ok, ahora entonces empezamos a sustituir valores y bueno, es 5.08 por 10 a la menos 5 y esto al cuadrado sobre 4, y eso nos va a dar un total de 2.03 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Ok, ese va a ser el espacio en el que se va a, ese es mejor dicho, el área total del mismo cable. Ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual a resistencia, es igual a la resistencia eléctrica que contiene cada material eléctrico, en este caso el del hierro es igual a 9.5 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Cada material metálico tiene una propiedad o una facilidad hacia cierto material eléctrico, cierta cantidad, cierta resistencia eléctrica. Y bueno, tenemos que es 9.5 por 10 a la menos 8. Voy a sustituir los valores y nada más voy a meter lo que son los puros dígitos.
Y bueno, también la conversión de 200 pies es equivalente a 61 metros, que es la longitud. Y bueno, el área que tenemos acá la vamos a seguir utilizando acá. Entonces equivalente a que tenemos 2860 ohms de resistencia en ese mismo cable de hierro. Y bueno, a continuación seguiré presentando otros problemas. Ok, a continuación resolveré lo que es el problema 33.17, que nos dice si la resistencia de un conductor es de 100 ohms a 20 grados Celsius y de 116 ohms a 60 grados Celsius, ¿cuál será su coeficiente de temperatura? Ok, para esto utilizaremos lo que es la diferencia de temperaturas, que está justamente aquí. Y nos dice que, por ejemplo, 60 grados Celsius menos 20 grados Celsius nos da un total de 40 grados Celsius. Ok, ahora a continuación es alfa va a ser igual al total de la resistencia, la diferencia de las resistencias entre la resistencia inicial por la temperatura. Y esto nos dice que es 116 ohms, lo voy a omitir, menos 100, que nos da un total de 16 ohms. Ok, ahora sobre la resistencia inicial era de 100. Y bueno, ya tenemos lo que es la diferencia de temperaturas, que es de 40 grados Celsius. Y esto nos va a dar un equivalente de 0.00400 por grados Celsius. Esto se puede interpretar también como 4 es a la menos 3 por grados Celsius. Ese va a ser su coeficiente de lo que es de resistencia. Todos los componentes electrónicos, mejor dicho, metálicos, tienen una resistencia a diferente temperatura y va en aumento o va en disminución o reducción dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. En este caso va a ser esta, la de ese problema. Sin embargo, pueden variar en diferentes tipos de material metálico. En cobre, hierro, aluminio, diferente material tiene una diferencia de temperatura y bueno, una diferencia de resistencia a la cual va a tener más resistencia dependiendo de la temperatura.